Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Me enamoré de Roberto Antonio, el tema que nos permite iniciar de esta manera festiva y jolgoriosa esta tarde de hoy en este programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, el programa que busca llevarle a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan, 4 de ellas en Colombia, una en Aruba, para llevarles a ustedes la mejor información del programa Siempre Venezuela. Y estos detalles que hacemos a diario, pero este no es un trabajo solo, este es un trabajo de un equipo en el cual se encuentra Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, Alex Meneses controlando desde la voz desde la emisora Radio San José de Cúcuta y otros colegas periodistas que trabajan en las corresponsalías, trayéndonos información y detalles desde Venezuela y también desde Colombia y otras partes del mundo. Y este es un servidor, Alan Peralta, que comenta a diario las informaciones, las noticias. Bueno, ha ido muy rápido esto de la entrega de permisos humanitarios por parte del gobierno de los Estados Unidos. Recuerda que apenas hace unos días inició esto y bueno, y hasta ahora se han entregado 6.800 permisos humanitarios para venezolanos y al menos 490 de ellos beneficiarios ya han entrado al país como parte del nuevo programa migratorio para los ciudadanos, según los portavoces del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden anunció el pasado 18 de octubre este programa que busca frenar la llegada de inmigrantes venezolanos a la frontera y contempla entregar 24.000 permisos humanitarios a quienes cumplan ciertos requisitos y deportar a México a todos los que crucen de forma irregular al territorio norteamericano. Los portavoces del Departamento de Seguridad Nacional aseguraron que durante las 2 semanas de aplicación del programa, los cruces irregulares se han reducido sustancialmente al pasar de una media diaria de 1.100 personas a unas 300 en la actualidad. Además, el portavoz aseguró que el gobierno de Panamá también ha hecho una notable reducción muy importante en el número de venezolanos que intentan cruzar el tapón del Darién, uno de los puntos más peligrosos de la travesía a los Estados Unidos. Los venezolanos que traten de cruzar la frontera sur de los Estados Unidos de forma ilegal serán regresados a México y serán descartados para participar en el programa, advirtió la fuente del DHS. El proceso para aplicar a uno de los 24.000 permisos se hace a través del Internet y los solicitantes necesitan un patrocinador con estatus legal en los Estados Unidos que demuestre suficientes recursos económicos para apoyarlos durante 2 años. Así que, bueno, muy bien. Estos venezolanos que han logrado los permisos humanitarios para entrar a Estados Unidos, 6.800 permisos humanitarios. Recordemos, ayer le comentamos el caso de un venezolano que vive en Utah, tiene 4 años solo allá en los Estados Unidos y se logró llevar a 7 miembros de su familia, demostró capacidad para poderlos atender y mantener durante el periodo señalado y también logró reubicar entonces a 2 de sus 2 hermanas, a sus 2 cuñados y a los 3 hijos de la pareja, sus 3 sobrinos. Así que 7 personas rumbo a los Estados Unidos. La próxima semana creo que se van para Estados Unidos, pero imagínense ustedes una historia humana bonita en medio de todo esto.
Pero vamos a pasar a algo que no está tan bonito como las lluvias. Las lluvias siguen arrasando la parte central de Venezuela y el oriente venezolano. Mantiene cerrada las lluvias el paso vehicular desde Cumaná hacia Puerto La Cruz. Hay un derrumbe de rocas entre la carretera de Playa Madera, ubicada entre la playa de Arapito y Playa Colorada, con fuertes precipitaciones. Actualmente la troncal 9 se mantiene cerrada por colapso que generó la crecida del río de la zona. También hay circunstancias bastante difíciles para los habitantes del playón de Ocumare de la Costa, que también se desbordó el pasado miércoles, pero todavía tiene impacto en Ocumare de la Costa debido a que las inundaciones dejaron inhabilitadas gran parte de algunos tramos de la vía y esto pues afecta a los pobladores de la zona. Pero hoy, en la tarde de hoy, llueve fuertemente en La Guaira y nuevamente la amenaza de los ríos y quebradas en la zona afectan a comunidades, alertan a comunidades por el desbordamiento de los ríos y quebradas. Es una situación, parece que se repite esta condición y así La Guaira está en una situación bastante complicada y difícil en la tarde de hoy. Vaya, tremendo tema, Tata el Son con el grupo Nietzsche, que nos trae ese tema para iniciar así el segundo segmento de Venezuela, siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Bueno, hay un trabajo interesante que publica hoy la periodista Sebastiana Barráez y es algo que está pasando en el Orza, en el estado Apure, en Venezuela. Ella indica, comenta la periodista Sebastiana Barráez, que el jefe del ELN se llama José Vladimir Bigot Portela, alias el Mecha. Tiene cédula de identidad venezolana, es colombiano, pero tiene cédula de identidad venezolana, coloca su número de cédula e incluso su fecha de nacimiento. Tiene entre sus viviendas la ubicada entre la urbanización Eneas Perdomo, al final de la calle 2, al lado de la iglesia, donde entran y salen gran cantidad de hombres armados. El poder del Mecha con las armas está en su relación, cuenta Sebastián Barráez, con dirigentes políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela, de cual es amigo desde la dirección nacional hasta el jefe de calle. Es decir, este irregular colombiano hace vida en Venezuela con su familia, según lo comenta la periodista Sebastián Barraez, con señas y detalles, porque no cuenta historia falsa, sino una historia real para que se identifique claramente el personaje. Pero se ha dedicado este señor a la actividad extorsiva y a los negocios. Tiene dominado el pueblo del Orza, la gente callada, no dice mayor cosa. Y lo que se hace fundamental para estas personas es su relación política con los líderes del PSUV, pero también con los representantes de la Fuerza Armada Nacional y la policía. Solamente por mencionar una cosa, el 29 de octubre del mes pasado entraron 6 camionetas del gobierno, pero al parecer son enviadas con funcionarios de Caracas. Serán amigos del Mecha porque muchos estuvieron tomando en una tasca. Ese día el pueblo estuvo militarizado, hasta trajeron reservistas, también SEBIN, Ejército, Guardia Nacional, FAE, 6CPC, colocaron alcabalas por todos lados, dijo un pescador. También dirigentes políticos y habitantes del municipio no se atreven a denunciar públicamente esto. Si antes con la Marquetal y los faruchos, FARC, veías a los jefes de la policía y los militares, ahora ves al ELN. ¿Cómo va una persona a denunciar? Aquí matan, desaparecen y amenazan gente sin que nadie investigue. Hace unos días el pueblo se llenó de militares, haciendo quién sabe qué. Esto es horrible. Dijo un joven a quien el ELN amenazó con asesinar si no se iba del pueblo. Así están las cosas en el Orza, en territorio venezolano. Y este personaje del ELN, este señor alias Mecha, el Mecha, José Vladimir Bigot, viene haciendo vida pública, no se oculta,
tiene a sus familiares trabajando allá, tiene a sus cercanos protegiéndolo, un círculo de seguridad, y una mujer que entrevistó, de la cual tuvo testimonio, Sebastián Barraez, señaló que a su hijo lo mataron y no pudo ni siquiera pedir justicia, porque la justicia la manejan estas personas del ELN allá. Yo vi a muchos dirigentes de esos, de este pueblo y en los campamentos. Nadie me ayudó cuando mataron a mi hijo. Es gente miserable que solo vienen a buscar votos, a hablar de revolución como si uno no supiera los negocios que tienen desde hace años con los guerrilleros. La hermana del Mecha es dueña de la ferretería más grande del pueblo. Aquí el Mecha extorsiona y roba. Aquí todos saben el número telefónico para extorsionar. Finaliza diciendo la mujer. Pero es un trabajo bastante largo de Sebastián Barraez y señala esta situación increíble. Esta gente que se llena la boca hablando de soberanía nacional, los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional, los generalotes, se llenan la boca hablando de soberanía nacional, de la defensa de la soberanía nacional, y allí mismo en el Orsa está ocurriendo estas cosas que señala la periodista Sebastiana Barraez bajo el título Un pueblo del estado Apure vive acorralado por un jefe del ELN que tiene de su lado a los militares, los policías y el PSUV. Así están las cosas en mi Venezuela querida. También, por otra parte, en otro orden de ideas, vean ustedes este descaro. Este es un trabajo que presenta el portal informativo Panam Post. Los números rojos de la producción de petróleo de Venezuela no impiden que la exportación de combustible a Cuba baje. Al contrario, la estatal chavista aumentó los despachos en octubre respecto a los de septiembre. Según Reuters, el régimen de facto de Nicolás Maduro envió el mes pasado a 52.000 barriles de petróleo a La Habana y otros derivados que superan los 36.000 barriles de petróleo diarios del mes de septiembre. Sin embargo, se mantienen lejos de los 81.000 barriles diarios de petróleo de agosto. Si bien PDVSA aumenta los envíos a Cuba, la cifra de octubre solo le permite saltar el compromiso acordado en el año 2000 entre los entonces dictadores Fidel Castro y Hugo Chávez, quienes pactaron 53.000 barriles de petróleo diarios a cambio de médicos. La crisis de la compañía mantiene el suministro petrolero en promedio de 53.600 barriles desde el 2021, muy lejos de los 76.600 de 2 años atrás. Además de Cuba, el régimen de Maduro también cubrió sus deudas con Irán mediante el envío de 1,9 millones de barriles de crudo pesado por las importaciones de este país durante el mes de septiembre. Es decir, una situación de verdad bastante lamentable porque el pueblo venezolano necesita combustible, los venezolanos necesitamos de ese petróleo que lo venden caro en Venezuela, pero que se lo están regalando a Cuba porque estos médicos y ese convenio médico con Cuba no está beneficiando realmente al pueblo venezolano, sino que lo digan los cientos de CDI que se encuentran cerrados en Venezuela. ¿Y dónde están o qué están haciendo estos supuestos médicos cubanos en territorio venezolano? Si no tienen sede donde trabajar, si no tienen insumos, cómo hacerlo, si no tienen orientación clara de qué hacer, ¿cómo están atendiendo a la población venezolana? Son varias las preguntas. O sea, nos están robando con ese intercambio petrolero por servicio, un servicio inexistente o por lo menos ineficiente. También en Cumaná, los vecinos denuncian la mala situación de la vialidad dentro de esa ciudad histórica de Venezuela. Veamos este reporte de los vecinos. Esta es la calle Ayacucho de Cumaná, en el centro de la ciudad. Ustedes ven aquel frondoso árbol, esa es la plaza de La Copita. Voy a extender con mi celular
la toma de toda esta avenida para que ustedes observen el estado de abandono de la misma. Qué tristeza que esta Cumaná, con muy mala suerte, ciudad que ha dado tantos próceres, el Mariscal Sucre, poetas como Andrés Eloy Blanco, deportistas como Morochito Rodríguez, quien nos dio el orgullo de tener para Venezuela la única medalla de oro en una olimpiada. Así luce esta calle. Qué barbaridad, qué mala suerte de verdad ha tenido Cumaná con estos gobernantes. ¿Dónde estará metido el alcalde? ¿Dónde estará el gobernador? Existen. Ellos pareciera que están más interesados en su política que en realidad darles beneficio a la colectividad. Ocúpense de la ciudad. ¿Dónde está el alcalde? ¿Vive el alcalde? Fíjense, ayer pueden observar ustedes las maromas que tienen que hacer los vehículos para poder transitar por esta importantísima arteria vial de Cumaná. Les reportó Domingo Luis Díaz Mendoza desde Cumaná, Estado Sucre. Bueno, y eso es en Cumaná, en donde mandan los chavistas. Eso es una clara demostración de cómo el pueblo, a ellos es lo menos que le interesa. A ellos no, a ellos lo único que les interesa es que voten y que sigan mantenidos a través de las famosas becas y a través de del famoso bono patria y bonos yo no sé qué cuestión, las cosas que ellos inventan. Eh, Desnutridos, comiendo de las bolsas CLAP, sobreviviendo. Eso es lo que les interesa, tener al pueblo así sometido, inculto, totalmente abandonado, sin salud, sin educación. Esa es la resulta de 22 años de chavismo, 23 años de chavismo en Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Con este tema iniciamos este tercer segmento del programa en la tarde de hoy, la segunda hora del programa Venezuela, siempre, siempre Venezuela en la tarde. Como siempre lo hacemos con Carlos Uzcategui y el Miura, que ya está listo allá, listo el bate para batear jonrón durante el día de hoy con sus comentarios. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Una feliz tarde, Alan Peralta, y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Una feliz tarde, Alan, espero que estés bien. Bueno, Carlos, sabes que estoy, no sé, incómodo, decepcionado quizás de alguna manera, porque veo que mi país se ha vuelto tierra sin ley, tierra salvaje. En el segmento anterior comentábamos, y comentaste tú también, la presencia de un jefe del ELN en el ORSA que maneja y hace lo que le da la gana en el pueblo, con la anuencia y complicidad de las Fuerzas Armadas Nacionales, Fuerzas Armadas Bolivarianas y funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, todos son caimanes del mismo pozo, comiendo, bebiendo y asustando, manteniendo bajo el dominio digamos, el dominio del miedo a la gente de El Orza, un pueblo venezolano. Y yo me digo, bueno, ¿y dónde están estos que se llenan la bocota, estos generalotes que se llenan la bocota diciendo soberanía, soberanía, defendemos la soberanía contra el invasor yanqui? Bueno, que yo sepa, el único invasor real de nuestra soberanía son los grupos irregulares colombianos que están metidos hasta atacar en Caracas, están metidos, se lo tienen hasta acá a los militares venezolanos y al gobierno de facto. Pero también están los grupos irregulares de chinos, los grupos los irregulares iraníes, los irregulares cubanos. Es decir, Venezuela ha vendido su soberanía al mejor postor y, y de eso se lucran y cobran estos militarotes bocones, porque son unos bocones cuando hablan de soberanía. Alan, esto es muy lamentable y lo que tú estás diciendo paran los pelos. Primeramente, el Orsa, del eje llanero. El Orsa eran las fiestas aquellas hermosas que se veían con esos bailes de joropo, la música de contrapunteo, esa carne en vara. Es decir, que allá nadie puede hacer absolutamente nada.
Y la tristeza de esto es como lo dices tú, esos generalatos que se ganaron esas preseas y las tienen en las charreteras, ¿de dónde, Alan? Pero que si ni siquiera han hecho un tiro en su vida, a menos que prendan un cohete. Es muy lamentable que el llano venezolano esté sumiso, sumido y por supuesto arrodillado ante una ola de maleantes. La mafia, grupos irregulares, paranato y por supuesto un AMPA común que desborda en todos los puntos. Ya que tocaste este tema, Alan, te quería comentar algo. Hoy en el transcurso del día hay más de 700 efectivos militares en el municipio Sifonte, en la población minera de Tumeremo. Imagínate eso, que ya la gente de Tumeremo se ha tenido que ir del estado, ni siquiera del municipio. Alan, y te lo digo porque conozco la zona perfectamente, ya que conviví un tiempo en ese municipio. Y aparte de eso, se los están llevando retenidos, otros detenidos y otras desapariciones, que es lo que se ha venido habituando en el tema del arco minero. Es decir, ¿a quiénes cuidan ellos realmente, Alan? ¿Cuál soberanía nacional? La tenemos por el Orza, la tenemos por el sur del país y la tenemos por la cordillera de la Sierra de Perijá, es decir, tramo a tramo. Mi punto de vista es que esta gente lo que está cuidando es una sola cosa, Alan, el dinero, y están sacando a los mineros artesanales que por décadas, y aparte de esto, como un congruente familiar que han venido ellos trabajando la minería eh, artesanal en el estado Bolívar. Juicio personal, ese es mi punto. Bueno, Carlos, pero fíjate una cosa, lo que pasa es que la Fuerza Armada Bolivariana, específicamente en el caso del Estado Bolívar, ha pasado de ser un ejército privado, un ejército al servicio de la empresa china que está allá, a la cual se le entregó gran parte del arco minero, al servicio de los intereses rusos y turcos que también están en esa zona, al servicio de los generales que cobran comisión por poner al ejército a hacer estas cosas violatorias de derechos humanos. A mí me impresionaba la manera como esta gente le recogía las cosas a los mineros artesanales y hacían un acto, una fiesta, dinamitando las cosas que habían recogido, le habían expropiado a los trabajadores mineros. Y uno llega a pensar, bueno, es que esta gente no tiene ningún sentido de humanidad, porque hasta neveras vi yo que dinamitaban. Entonces uno decía, pero ya va, perdón, Eso es no les correcto. basta, no les basta con llevárselas, no les basta con guardarlas en un galpón, no les basta con, tienen que dinamitarla y eso es terrorismo de Estado. O sea, tú sabes lo que es ver la propiedad de uno dinamitada. Eso ni en los peores tiempos de la barbarie. O sea, yo digo, el triste papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que cuando regresemos a la democracia hay que hacerse una pregunta. ¿Es necesario tener Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Eso habría que eliminarlo de tajo, bajo decreto, prohibirlo y anotarlo en el libro de la historia como uno de los hacedores del mal en los territorios venezolanos. Alan, no solamente en el estado Bolívar, fíjate la situación en el delta Amacuro y por supuesto confliando en la zona que es limítrofe con la Guyana inglesa o la Guyana Esequiba. Alan, son pueblos como Bochinche, Botanamo, El Frío, El Miamo, El Callao, donde estuvo la empresa de oro más importante de toda Latinoamérica, que fue en el Callao. Y esto, a raíz de ahí, fueron cerrando las básculas completas de lo que fue Tumeremo, Guasipati, el Callao, el kilómetro cero, que es el Dorado. El Dorado es sencillamente un núcleo de personajes oscuros que está el país. Ahí es donde están pernoctando totalmente los militares por la cercanía hacia las diferentes empresas mineras que en el pasado, en el otrora, las tenían las empresas canadienses que le producían dinero en efectivo, dinero en divisas a Venezuela. Hoy esas divisas van para los bolsillos del generalato y por supuesto para el grupo de maleantes, porque eso no hay otro nombre que decirlo, Alan, de maleantes que hay en la zona de la Gran Sabana. Y es que en ese ejercicio, Sí, que de ahí hasta Santa Elena de Guairén, a la vía de
de Boavista están totalmente anegados de puros malhechores. Bueno, Carlos, pero es que ahí hay también que abrirle el espacio que tiene el ELN, que se encarga de liquidar a quien no esté comprometido con la línea del arco minero, amenazar a los defensores medioambientales. Tú sabes una estadística impresionante a propósito que hablamos de esto. La pérdida de bosques en Venezuela, según la organización Defiende Venezuela, estuvo ubicada en Uf, 48.978 hectáreas anuales deforestadas entre el 2016 y el 2021, casi el triple que en el periodo anterior. Es decir, están acabando con el Amazonas y van a ir la próxima semana supuestamente en la agenda común de los progres a defender el Amazonas. Pero si eres tú como Estado, como gobierno, el que está acabando con el Amazonas, con esta minería ilegal, esta minería irracional, esta minería devastadora, que acaba no solamente con la flora y la fauna de la zona, sino también con las fuentes de agua, y con ello están matando a los indígenas venezolanos, los están condenando al hambre. Entonces tú dices, bueno, Alan, pero tú sabes, qué descarados son. Alan, ¿tú sabes cuántos años tienen envenenando con mercurio, que es un veneno órgano fosforado de muy alta intensidad? Tienen más de 10 años envenenando el Guarachí, el Yuruani, los afluentes del río Orinoco que van desde la zona limítrofe donde están las empresas mineras. Un ejemplo te doy, en donde estaba la empresa Monax Mining, que están los afluentes que van hacia la Guyana inglesa. Alan, tienen más de 10 años envenenando los ríos. Fíjate que eso era una zona donde habían los caribes, como los conocen en Venezuela, pero para nosotros son las pirañas. Ya no usan las dinamitas o los C4 que utilizaban comúnmente, que eso es algo insólito, pero cierto, desde hace más de 20 años, para ellos pasar el contrabando. Me acuerdo que el contrabando directo en la Guayana y en las zonas mineras de Venezuela, en el sur del país, es decir, en el estado Bolívar, envenenaban a los peces o el contrabando válido para ello era el gasoil o la gasolina. Hoy el contrabando poco les importa si es gasolina, gasoil, están sacando el oro y eso que todavía no tenemos la data a la amperata y a la audiencia en el tema de la zona diamantífera, que es Santa Elena de Guairén, Camo Irán y el 88. Tarde o temprano eso se tiene que descubrir. Bueno, y te cuento también la situación del coltán, que de Uf, eso no habla en absoluto el gobierno. ¿Tú nadie. has oído, te pregunto, tú has oído algún funcionario del gobierno del sector minero hablando de la explotación de coltán? Si no lo En sabes, absoluto. si no lo sabes, Carlos, Venezuela es el segundo país del mundo en reservas estimadas de coltán. Y se está sacando, este es el negocio predilecto del ELN, está sacando coltán de Amazonas y de Bolívar para llevarlo a Colombia y nacionalizarlo como producto colombiano, cuando la realidad es que está saliendo desde Venezuela, desde las entrañas de Venezuela. Pero a mí me parece increíble que a estas alturas del partido, el gobierno, ningún funcionario del gobierno haya hablado del tema del potencial del coltán, porque es un negocito para ellos, un negocio oculto, y la verdad es que mientras más oculto esté, mejor para todos ellos, obviamente. Alan, pero acabas de comentarme algo que sí pasó. Hubieron 3 diputados que los conozco de vista, trato y comunicación directa desde hace muchos años, por la amistad que tenemos desde Puerto La Cruz, Cumaná y por supuesto la zona del Delta. Ellos eran los diputados que eran los encargados de la zona del sur de Venezuela. A ellos los envió el gobierno cuando estaba de buenas, pero ellos no pudieron hacer nada, absolutamente nada, más los mandaron a callar. Fuera de eso, tuvieron que renunciar a su curul de la legislatura, es decir, que ellos saben la historia. El grave problema es el miedo, como lo hemos comentado en diferentes oportunidades, el miedo y las amenazas que ellos recibieron hace poco menos de 3 años, Alan Peralta, y audiencia,
de esta gente del gobierno. Allí el gobernador del estado Bolívar, ¿qué ha hecho por la población minera? Alan, ya se olvidaron que nosotros tuvimos el Cerro Bolívar, donde se sacaba el mejor acero del mundo, que hasta se exportaba para Nueva York, a los Estados Unidos. Y fíjate que al punto que acabaron con lo más importante, el aluminio, que eran cantidades de gandolas que salían tanto para Colombia, tanto para Aruba, plazado para la exportación y por supuesto para Colombia. Es decir, que se olvidó la minería verdadera de sazón, hierro, aluminio y ahora el oro. Pero tienen escondido lo que tú dices, el coltrán, el diamante que produce más de 1 kilo de oro puro, de oro 24. Entonces, ahí esto hay que ponerle la lupa, estimado Sí, amigo. pero fíjate, estos degenerados, por ponerle una palabra, están acabando con el futuro del país. Ellos, Por ellos supuesto, saldrán, en algún momento, tarde o temprano, saldrán del poder y a lo mejor se gocen su fortuna y su riqueza mala vida, pero las generaciones futuras de venezolanos van a tener que sufrir las consecuencias de la desertificación del Estado Bolívar, la por destrucción del supuesto. Amazonas venezolano y sobre todo la desaparición de etnias indígenas que están siendo amenazadas y asesinadas por estas circunstancias. Pero Carlos, te quiero hablar de otro tema también bastante brutal. 4 muchachas de la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho de la Universidad de los Andes salen esta mañana a ejercer su derecho a la protesta. Porque Por supuesto. hoy está Diosdado Cabello ya en Mérida. Colocan una pancarta desde el interior de la universidad, es decir, ni siquiera en zona externa a la universidad, en una valla. A la vía pública, pues. Claro, colocan su pancarta y unos miserables, por no colocarle otra connotación, unos miserables colectivos las acorralaron, les pegaron, las humillaron, las maltrataron e incluso a una de ellas, por lo menos es lo que yo tengo constancia, le sacaron las uñas de la mano. Dios. Entonces, esa clase de barbarie, esa clase de mente asesina y criminal que anda rondando siempre estos personajes, porque siempre es en el caso de Diosdado Cabello, por favor, siempre rondando estas mentes criminales y esta actuación criminal, ¿cómo se sentirán estas personas que cometen ese delito contra unas mujeres? Porque ya ni siquiera el respeto al género. No ha salido el fiscal de facto a decir eso es violencia contra la mujer, hay que iniciar investigaciones y vamos a designar un fiscal especial para que realice estas investigaciones. No ha salido. No ha salido ni siquiera un funcionario del gobierno rechazando estos hechos. Pero es la brutalidad, la animalada contra unas mujeres, contra unas jóvenes venezolanas, a las cuales maltrataron, humillaron, golpearon y encima de eso a una de ellas le han hecho esta situación. O sea, Carlos, ese es el país que nos ofrece el chavismo. Alan, es lamentable muchas veces escuchar noticias que no queremos oírlas, pero tú y yo entre telones lo hemos hablado. Vivimos para la noticia, vivimos para dar la noticia, vivimos para ser informadores, comunicadores. Alan, esto no va a dejar de pasar porque primeramente estos son personas que son, aparte de todo, con una mentalidad ya obtusa, sucia totalmente, y aparte de eso, ellos no tienen un control de humildad, de humanidad, no lo tienen, Alan. Y yo me imagino, como lo estás indicando tú, ¿qué pensará de verdad Diosdado Cabello de estas atrocidades? Te aseguro que mañana o hoy, uno no sabe, porque el hombre en su programa dice las barbaridades. Dirá que las muchachas los trataron de aruñar y que esas uñas tenían arsénico o tenían un veneno o algo. Diosdado Sí. siempre sale a la luz pública por cualquier tema que lo toquen, pero siempre sale vencedor para él, pero nunca le da el apremio a las demás personas.
Y es cierto lo que tú estás diciendo. Eso es una aberración total. Y esos personajes algún día tienen que pagar estas consecuencias que ellos han hecho a través de muchos años. Bueno, Carlos, para que la gente sepa que es verdad lo que decimos, las estudiantes agredidas se llaman Leslie Sánchez del Movimiento Liberación 23 de la Universidad de los Andes, Angélica Ángel, Caterine Barrera, que es consejera del Consejo Universitario de la Universidad de los Andes, y Elizabeth Castillo de Fuerza ULA. Las cuatro muchachas fueron agredidas violentamente y el fiscal, mire, porque como no es un gato, no es un animal, no es un chihui de monte, no es no sé, otros casos que a él le encanta salir a publicitarse, sino son Por supuesto. muchachas universitarias venezolanas opositoras. Y Eso sí no vale con la pena. educación, y con educación, porque ellos no están Claro, acostumbrados a tratar personas con intelecto, Alan. Esa es la verdad. El tú a tú no lo manejan ellos. Sí, claro. hay un maltrato, hay una tortura en este punto. Eso se llama en derecho tratos crueles y degradantes. Además que está implícitamente colocada en la ley de violencia contra la mujer. Además que hay fotografías que identifican a las personas que hicieron esto. Además que existen los testimonios de las víctimas. Además que existe una legislación de apoyo y de sanción a esto. ¿Será que el fiscal no va a actuar frente a este tema? Porque hay que sentar las bases de que Venezuela no puede vivir arropada por la violencia desatada de unos pervertidos, de unos asesinos, de unos mente criminal que interpretan todo hecho de protesta política como un hecho que hay que agredir y que hay que maltratar y que hay que humillar. O sea, yo pienso que yo voy a darle el margen de la, digamos, de la duda al fiscal, porque, bueno, a lo mejor ha estado muy ocupado en sus perros, en sus gatos, en el gimnasio, a lo mejor ha estado muy ¿No? ocupado Y con, debe con, estar dándose con Árnica el regañazo que le dieron en el día de ayer, Alan. Y dirá él que los claro, dos regaños más no lo va a aguantar. claro, debe estar Debe en ese caer rollo, carmín. pero por lo menos reaccione fiscal. Vamos a esperar, vamos a ver si mañana en la mañana el fiscal dice algo sobre eso, sobre ese hecho de violencia que es público, notorio y comunicacional. Y Total. inicia y ordena el inicio de una investigación y una acción fiscal en contra de estas personas perpetradoras de este hecho. Vamos a ver si vemos Vamos a por ver fin una reacción del fiscal. una reacción verdadera. Claro. Bueno, Carlos, nos tenemos que ir. Nos escucharemos mañana, si Dios lo permite, y mañana venimos con un palazo, un buen palazo. Mañana tenemos que venir con noticias que solamente el programa Siempre Venezuela Radio sea el pulso de la noticia. Así es, Carlos. Así es. Vámonos a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. No se puede maltratar a la mujer impunemente. No se puede maltratar. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí en esta edición del programa, como siempre, llevándole a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas y todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Bueno, el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores Senda informó que una familia de 5 personas necesitó 419 bolívares en el mes de septiembre de 2022 para cubrir los servicios esenciales como el agua, la electricidad, aseo urbano, transporte público, teléfono e internet. Esto quiere decir que el grupo familiar tendría que ahorrar 3 salarios mínimos integrales mensuales de 175 bolívares para poder pagar estos gastos. Cabe acotar que el precio establecido en los bolívares es la sumatoria de las tarifas básicas de cada uno de los servicios esenciales para el venezolano. No obstante, de septiembre del 2021 al septiembre del 2022,
Los servicios públicos en Venezuela se incrementaron en 212,88%. Hace poco, el Senda precisó que la canasta alimentaria del mes de septiembre del 2022 se ubicó en 2.879,36, es decir, $357,68. Una familia conformada por 5 personas necesitó 22 salarios mínimos mensuales durante el mes pasado para cubrir sus gastos básicos de alimentación, siendo 4 sueldos más que el registrado en agosto de este mismo año. Igualmente, el costo de la canasta alimentaria para el grupo familiar desde septiembre del 2021 a septiembre del 2022 tuvo una variación en bolívares de 185,28%, lo que representa alrededor de 1.870 bolívares. Esta es la Venezuela que se está recuperando. Una Venezuela en donde el salario no alcanza, en donde las familias se mal alimentan, en donde el 90%, más del 90% de la población, casi 97% de la población, se encuentran dentro del rango considerado de pobreza. De ese 97%, 70% de los venezolanos viven en pobreza extrema, es decir, solamente pueden pensar en comer una vez al día. Y bajo estas condiciones de ingreso, bajo estas condiciones salariales, difícilmente pues la familia venezolana tiene opción para sobrevivir, y por eso es que la migración forzosa se ve como la única alternativa para poder garantizar un futuro a las familias venezolanas, porque el chavismo no tiene nada que ofrecer, que no tiene nada, no tiene capacidad, no tiene respuestas, se le agotaron las ideas, repite fracasos, y sobre todo el único argumento que tiene es la violencia, como la que le aplicaron a las chicas, a las muchachas de la Universidad de los Andes de Mérida durante el día de hoy. Eso es el único argumento que tienen, la única opción que tienen. No tienen más nada que ofrecerle al país, más nada, más nada. Y eso es lo que usted debe reflexionar en cada día, a cada momento y a cada instante. Bueno, vean ustedes cómo está el tema de la malaria en el estado Bolívar. Allí, un informe elaborado por el Correo del Caroní, por el medio de comunicación Correo del Caroní, nos cuenta, nos narra claramente cómo está el tema de la malaria, la situación de la malaria en esa región tan importante de Venezuela. ¿Qué cambió la tendencia de los casos? Salud Ambiental junto a la Organización Panamericana de la Salud hicieron algunas jornadas de fumigación en los sectores más críticos. Se entregaron mosquiteros con insecticida a poblaciones vulnerables y con el tiempo mejoró la distribución del tratamiento. Para 2021, unas 8.000 personas en Pozo Verde tenían paludismo. Todavía en el pueblo apuestan a quién le ha dado la enfermedad más veces. Los síntomas de la enfermedad, que puede ser mortal, forman parte de su cotidianidad. Pero aunque el tratamiento abunda en la actualidad, los mosquiteros con insecticida de larga duración escasean y las cuadrillas de fumigación no llegan a estos sectores rurales desde hace 3 años. La última vez que surtieron mosquiteros fue durante las inundaciones de septiembre de 2021 y solo se les entregó a embarazadas y niños menores de 5 años, población propensa a desarrollar síntomas graves de malaria. Aunque los casos han disminuido, la transmisión se mantiene activa y requiere mayor inversión en estrategias de control vectorial. Mira, no tengo datos a la mano, pero sé que tenemos bastantes casos en la comunidad. Yo diría que el 90% de la gente que vive en Sierra Caroní tiene malaria, calcula Estella Roques, enfermera voluntaria del ambulatorio principal de Sierra Caroní, uno de los sectores más grandes de Pozo Verde. Esperamos que el gobierno centre esfuerzos pronto en erradicar este gran problema de salud en estas poblaciones. Lo triste del caso es que esta es una enfermedad que en la democracia, en el momento democrático de Venezuela, se tuvo bajo control con muy efectivas campañas preventivas y sobre todo con la dotación necesaria en los centros de salud para enfrentarlo. Qué tristeza, cómo ha retrocedido Venezuela con este sistema político chavista. Bueno, Tamara Suju nos recuerda el caso de los esposos Marrufo Delgado, quienes tienen en la Dirección General de Contrainteligencia Militar detenidos 3 años y 7 meses.
Este es un caso que demuestra, según lo indica Tamara Subu, que las reformas del Código Orgánico Procesal Penal no se cumplen. Fíjense ustedes, el tribunal acordó prórroga de 1 año a solicitud del Ministerio Público para culminar el proceso de prueba, plazo que se cumplió el 3 de octubre de este año. ¿Qué ocurrió? Lo lógico, como abogado, debería hacerse. La defensa solicitó el decaimiento de la medida privativa de libertad porque ya se vencieron todos los plazos, todos los lapsos procesales se vencieron. ¿Y saben lo que ha hecho el sinvergüenza del tribunal? Negó la medida de decaimiento, fundamentando su decisión en sentencias anteriores a la reforma del artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero si el 230 modificado es el que está vigente, pero el tribunal se basó en sentencias previas para negar la medida. La prisión preventiva de esta pareja ya lleva 3 años y 7 meses y no existe ninguna prueba válida que los inculpe en los delitos de los cuales son acusados. Una nueva muestra de la injusticia en Venezuela y de la sumisión perruna del sistema judicial venezolano a los designios y lo que diga el régimen de facto. Esta es la verdad verdadera en el país, en mi Venezuela querida. Con ese reporte cerramos nuestra edición del día de hoy, no sin antes recordarles estar pendiente para ver nuestro programa Siempre Venezuela a través de nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com, nuestro canal YouTube Siempre Venezuela, también nuestros canales en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter, Siempre Venezuela Radio. Ahí usted tiene la posibilidad incluso de comunicarse con nosotros, darnos su mensaje, su orientación, su percepción sobre lo que usted considera puede tratar o se debe tratar en este programa Siempre Venezuela. También le recordamos que tenemos 5 emisoras enlazadas, llevándoles a ustedes la mejor información diariamente de lunes a viernes en 3 emisiones. La primera en Aruba, la segunda en Colombia de 12 a 12 de la tarde, la tercera edición, la vespertina, de 4 a 6 de la tarde, hora colombiana. Es decir, tiene todas las opciones disponibles en Siempre Venezuela. Les recordamos que este es un trabajo en equipo, en donde está Vanessa Chacón en la parte de producción. También Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, y se encuentra Alex Meneses en los controles. Una red de corresponsales que empieza a darnos y suministrarnos información de diversas partes de Venezuela, en donde usted también puede colaborar enviándonos su información a través de nuestros canales comunicacionales. También ha sido un honor, un placer trabajar para ustedes, Alan Peralta, que le ha llevado a todos ustedes en los comentarios de las noticias día a día. Bueno, nos encontramos mañana, una nueva edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Que pasen feliz noche. Nos encontramos mañana. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.